Los chamanes y curanderos en México gozan de una historia en la práctica de la revelación del espíritu a espíritu o de la manifestación del ser, donde a través de la meditación se exteriorizan las realidades metafísicas a las que está expuesta nuestra conciencia. Se trata de una de las costumbres prehispánicas más auténticas, una muy sagrada que, por cierto, hoy aún permanece activa, y que tal vez ellos le dieron la bienvenida a Jacobo Grimberg al mundo metafísico y tal vez también la despedida. Esta es la parte 2 del capítulo de Jacobo Grimberg, el capitulazo de My Trip. Welcome To my trip. Qué bonita voz, señor Meneses. Buenas tardes. Feliz cumpleaños, señor Meneses, antes que nada. Gracias, gracias. Estas son... Ya me las iba a cantar aquí, pero pues, tenemos un podcast que hacer, ¿verdad, señor Meneses? Gracias. Hubiéramos hecho mil cosas hoy, que es su cumpleaños, pero Pero se agradece, güey. me agradece también venir a grabar el podcast, ¿no? También, güey. Aún así, porque la gente le dio demasiado apoyo, pero antes de iniciar en materia, queremos decir que si las personas no han visto la primera parte, deberían ir a nuestro canal y ver la primera parte de Jacobo Grimberg, donde hablamos acerca de todas sus teorías, de la sintérgica, la visión extraocular y también acerca de su lenguaje, cómo él concebía la vida y un poco de su biografía. En este capítulo vamos a profundizar en chamanes, vamos a profundizar en su desaparición y una de las Sí, sí. personas más importantes en la vida de Jacobo Grimberg, Ok. la señora Pachita, ¿no? Sí, sí, sí. Muy conocida por varias personas nos comentaron en el video que conocían a Pachita. Ajá. Desconocían demasiado de Jacobo Grimberg, pero llegaban a conocer de Es que Pachita. sí, Pachita es un personaje, güey. Me Sí, parece sí. que hasta la llegan a ver como un santo. Como un santo hasta ese punto. De verdad, sí hay personas como que le rezan a la tumba de Pachita y le piden cosas a Pachita. Me parece que sus hijos siguen curando, ¿no? Sí. Pero no tienen el mismo nivel de... No, no, no. Hay un documental en Ujú. YouTube de su hijo operando. Pues ya hay gente que le impresiona lo que dijimos un poquito en el capítulo anterior y en el de este que vamos a hablar. Hay un documental que está en francés, pero está muy bueno. Ujú. En francés, pero ¿por qué en francés si son mexicanos, no? No, porque son unos franceses los que Oh, probaron. Ellos llegaron hasta donde sé, los curó. Conocieron ellos, me parece que de Apachita, Ujú. y se quedaron ahí, llevaban años diciéndole que les permitieran grabar, hacer un documental. Ok, ok. Y hasta tiempo después que se ganaron su confianza, porque hasta estuvieron trabajando con ellos, Ujú. fue cuando de verdad ya les dio el permiso de que grabaran. Los chamanes, para las personas que no viven en México, son unas leyendas Ajá. desde la prehistoria. Son personas que están acá, reconocidas por algunos más como curanderos, como ciertas personas que son más de, ¿cómo decirlo? Es brujos en un sentido déspota, no, bueno, de déspota, sino como haciéndolos menos. Sí, sí. También el sentido de que esos chamanes, todos conocemos una historia de que alguna persona que nosotros conocemos ha visitado uno de ellos. Sí, claro. Y que raramente esa persona se curó, salió caminando o algo de ese lugar. Sí, sí, sí. Pero yo lo que a mí me sorprende más de los chamanes es que son personas sin una educación, sin un tipo de estudio, ¿Sí? y que son personas que están conectadas con la naturaleza al 100%. Sí, sí. Y vamos a ver ahorita en un poco más ya entrado en materia, qué comparten todos estos tipos de chamanes. Ok. Y lo que yo le quería decir es, Jacobo Grimberg en la parte de su vida, en sus inicios, él decía que las personas, si no nos dividiéramos en grupos, llegaríamos a ser personas auténticas todos, y que todos tendríamos el mismo nivel de conciencia, por ende todos podríamos abandonar la látice o llegar a ella y materializar cosas. Ok. No lo hacemos porque desde chiquito nos inculcan la separación de grupos. Por ejemplo, desde el hecho que hablemos español e inglés, unas personas, ya ¿Mm? estamos haciendo una división de personas. Sí, sí. Ya no tenemos las mismas capacidades solo por ese sentido. Y no por hacer menos un idioma que el otro, sino solo porque son diferentes costumbres, diferentes Sí, cosas. sí, sí. Ya desde ahí, después de eso, vas al punto donde en clases sociales se dividen en grupos En políticos. todo, ¿no? Ajá, Realmente sí, se sí. divide en todo. Hasta equipos de fútbol, equipos Sí, sí, sí. desde chiquito te enseñan a competir prácticamente para ser mejor que las demás personas en Sí. lugar de apoyarlas. Lo que Jacobo siempre quiso era que todos fuéramos iguales, que todos tuviéramos los mismos beneficios, todos buscáramos las mismas cosas. Ok. Usted fue la persona que más le interesó Pachita de los dos, Sí, me tripió demasiado, güey, ¿sabes? pero también te dio miedo, ¿no? En cierto punto. Sí, de hecho, yo sí una vez llegué de que a dormirme en el cuarto de mi mamá porque cuando estaba leyendo de todo esto sí me dio mucho miedo. Pachita, o sea, todo lo que pasaba de ella. Ajá, como lo que podía hacer, estaba leyendo a través de ella y unas cosas más allá, porque son como las cosas que a mí más me Sí, sí. volaron, algo que da una explicación, pero un testimonio de personas Ujú. que han estado ahí con Pachita, que dicen que de verdad
Yo te quiero aclarar que yo sí creo totalmente. Sí, sí, sí. O sea, Ay, hay Paquita. cierto punto donde varias cosas no las puedes creer y así, pero solo darle el beneficio de la duda y como les dijimos en el primer capítulo, estos capítulos son con una mente abierta que tienen que tener Sí. y sin envolvernos tanto en la presentación, sin meternos tanto, vamos a empezar y que entre el intro. Independientemente de la religión que se profese, la curandería mexicana ha existido para dar sus servicios a cualquier persona que lo necesite. Y aunque se crea o no, o se creen sus beneficios proporcionados a la materia y al espíritu, existen una serie de testimonios que lo han presenciado y han divulgado que estos son correctos. Ok. Desde la prehistoria, los chamanes son unas personas, unas leyendas en México. Haciéndote tu limpia con un huevo de dinosaurio, güey. Ah, ¿Te imaginas que en esos tiempos cazaban así una codorniz así grandota, güey, y sí, con eso te limpiaban? sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué una codorniz, güey? pero bueno, el hecho yo le iba a decir, a usted su abuelita no sabe demasiado recetas, trucos o así. Ah, sí, güey. Y eso a mí me sorprende, como que me acuerdo, bueno, una historia así rápida, güey, que mi jefa me la contó, es que mi hermana cuando estaba chiquita era muy chipil, sí se dice así cuando se pone muy berrinchudo. Ah, Bueno, mi hermana es mayor que yo, entonces pues yo no lo había presenciado, me lo contó, y que mi abuelita llegó y que le dijo a mi papá, así como, lleva así días, quítate los calzones. Y fue como, ¿por qué onda, no? No, pues quítatelos y ve al baño, quítatelos y tráelos. Y que con eso la limpió, con los calzones, y a Fife le quitó. no mames. Ajá, y es como de, güey, o sea, desde ahí, solo desde esos casos, no sé si llega a ser un poco placebo, incluso todo, en el sentido de, sí me acaban de limpiar con un huevo a lo mejor, pero, pero el sentido de que sí, cuando sales de una limpia así, te sientes mejor, güey. Sí, sí, sí. O sea, yo he visto lo del mal del ojo, esa es una de las cosas más raras. No, voy a dejar mal de ojo Exacto. ahorita, así me lo estaba echando, ¿eh? Es señor Meneses. No, No sé, señor Meneses. perdóname, güey. No, pero no cruces el cable, te estaba diciendo, las manos como quieras. Pero sí, señor Meneses, le iba a decir, como que ese tipo de cosas que son diminutas me sorprenden, pero no me hacen creer que exista la brujería, hasta que he topado casos que son impresionantes, pero impresionantes de incluso operaciones, Sí. y he dicho como, no sé, no podría decirte que no existe, pero tampoco que existe. Yo fui una persona con una mente muy abierta y me puse a investigar, me puse a leer libros de chamanes y todo, y me cambió demasiado la perspectiva de lo que yo pensaba de ellos. No sé, están. Usted me empezó a decir que antes del capítulo, que en uno de los últimos libros que leyó, que para ser aprendiz tenías que ser todo, dejar toda tu vida, ¿no? Iniciar desde cero con ellos. Ajá, bueno, y más que nada, como que, para empezar, ¿tú crees que naces? O te puedes hacer chamán, como que alguien, una persona, Yo pienso digo, que primero fue el huevo antes que la gallina. pero de avestruz, Sí. No, yo pienso que hay gente que nace con ciertas particularidades. con ciertos Ajá. canales, ¿no? Como Sí, sí. desbloqueados. Hay personas que son más perceptibles a ciertos sucesos paranormales, Sí, sí, pero hay personas que son un poco más cerradas, abiertas y que toda su vida se la pasan diciendo que no les pasó nada. sí, Y no por eso una persona que vive demasiadas experiencias paranormales, a lo mejor ni siquiera cree que existe eso, ¿no? sí, Que sí. si no puede ser un grado de un cansancio mental y que por eso lo provocó eso. Pero yo creo que es más el hecho de, hay personas que nacen para hacer ciertas cosas y si te crías en un grupo que es así de chamanes, de todo ese tipo de cosas, obviamente ya naces para hacerlo. Sí, supongo que sí. Cuando, cuando un aprendiz quiere entrar a un grupo de chamanes, el principio es dejar todo. Tú vas a dejar tu vida, tu tiempo, tu dinero, porque los chamanes te pueden llevar por ese camino cósmico, pero ellos mismos cuando vean que no estás comprometido, cuando vean que tal vez estás ahí por una burla, o tal vez que porque quieres ser más que los demás, te van a sacar de esa corriente sin preguntar ni nada, porque son sus leyes y son sus cosas de ellos, ¿no? Ajá, es que son cosas como que ni les importa, ¿no? Ajá. Realmente, y todos los bienes y cosas así, por lo regular, son como personas piensan muy diferente, ¿no? Es que el sentido de que cuando tienes más bienes, cuando tienes más conocimientos, incluso llegas a ser diferente. Ajá, Dicen que el conocimiento obviamente es muchísimo poder, el que la persona que tiene conocimiento es poder, pero las personas que son más inteligentes a grados superiores incluso llegan a estar apartados de la sociedad. no, sí, sí. Y estas personas viven en la naturaleza completamente. Vamos a empezar a leer un poquito más, señor Maese, ¿le parece? Para que continuemos con este capítulo. Los chamanes son personas dedicadas a curar el cuerpo y el alma mediante la medicina tradicional y el conocimiento de nuestros antepasados.
Yo desde que empecé a leer acá, fue cuando le platiqué un poco a mi mamá, porque mi mamá es una persona muy religiosa, ¿Sí? una persona que, pues sí, tiene una religión, de una fe. Yo no profeso una religión, pero al final de cuentas es como, pues yo sé que a ella le hace sentir bien creer en un Dios, y está bien, ¿no? Sí, Pero sí. me refiero, ella misma me dijo que ese tipo de cosas es un pecado. Está mal Es un visto. pecado, no sé si llega mortal, o sea, como que un pecado de No, muy pues no. feo. Ajá, sí, supongo que no. Estás buscando a personas que no sabes. Falsos. Ah, Dioses, falsos. quizás, no sé. Es que no es que sean falsos, porque yo lo que he visto de todos los chamanes es que todos operan hasta donde Dios Sí, es algo que los deje también operar. ellos dicen. Y es como, porque eso sería algo ilegal en lo que nosotros hacemos. O bueno, no ilegal, sino porque sería un pecado. Yo, si viera a una de mis familiares en ese grado de estar entre la vida y la muerte, yo no dudaría demasiado en buscar un tipo de personas así, si Sí, es que lo pueden hacer. sí, sí, sí. Y yo creo que para mí, pagar cualquier consecuencia, a mí me daría igual, a mí, en lo particular. Obviamente sé que hay personas que su religión siempre va a ser precisamente, pero yo creo que estos chamanes, hay también cierto tipo, ¿no? Hay ciertos chamanes que lo usan sus conocimientos para bien y para mal. Ajá. Es una cosa que también yo quería tratar porque por lo regular las personas, los chamanes son como seres muy de luz y Ujú. muy así, pero muy peculiar porque también hay personas, te hablo de que vivimos muy cerca de Tepoztlán, Ajá, sí, sí. que es un pueblo muy Mágico. mágico, Es como pueblo con mágico. leyendas, Sí, sí. avistamientos de ovnis, Ah, es un pueblo heavy, güey, que nos ¿sabes? corrieron una vez, no nos dejaron entrar. No, güey, donde casi fallece, güey. Donde casi fallezco, pero eso lo vamos a contar en el capítulo de terror. Así que vas a continuar. Que vivimos cerca de Tepoztlán, un pueblo donde hay muchas cosas Y únicas. ahí hay muchas personas que se dedican a este tipo de cosas. Desde que cosas menores que son como una limpia, algo así para alejar cosas, hasta personas que les puedes decir, hay una cosa que se llama aquí amarre, es muy famoso, cualquier Oh, mexicano sí, sabe de sí. qué hablamos, pero personas de otros países, si alguien nos está viendo, saludos también, es que, Gracias por vernos, ¿no? thank you, es que de verdad, por si era de Estados Unidos, ¿no? Ish, Eh, que usted también está cambiando todo aquí, ¿eh? sí, pero que pueden hacer como, es como que atraer el amor, si alguien te gusta, Sí, sí. hacen un ritual, alguien que no entiendo muy bien. ¿Pero usted cree que un amarre sí exista? Sí, claro. ¿Sí? Yo sí creo que Usted por está eso. amarrado. He Felicidades. visto. La verdad, este no es el capítulo de Jacobo Greenberg, era para descubrir. No, pero No, sí. pero sí, 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 yo sí creo en todo eso, pero hay personas que pueden ir para ambas cosas con la misma persona. ¿Mm? Y no sé yo, es como de que las personas por las que investigamos un poquito más de este podcast es como de que jamás harían Jamás algo harían así. ese tipo de cosas. Ajá. Jamás harían algo para perjudicar a una persona. Siempre para hacer el bien. Yo Sí, más adelante les voy a contar una experiencia personal y sé que muchas personas que tienen este tipo de habilidades, por así llamarlo, son personas que no llegan a hacer el mal. Pero sí hay ciertos casos, como usted lo está diciendo, ¿no? sí, sí. Bueno, vamos a empezar un poquito más, vamos a meternos más al fondo. Uno de los chamanes más famosos del misticismo mexicano y la que dio a conocer las propiedades sanadoras de los hongos alucinógenos era María Sabina. Su don era el de acompañar e instruir a los viajeros en los psicodélicos, en su búsqueda del yo interno, lográndolo a través de letanías y hermosos cantos. Poesía la poesía le dio el don de decodificar el hipocampo del cerebro y establecer territorios difusos de la mente en sus pacientes. Esto se podía ver desde un estado interno y las personas veían dentro de ellos las preguntas que se querían hacer. Lo voy a Ok. explicar porque pues, yo también lo leo Sí, sí. así. ¿Qué pasó? ¿Qué El pasó? hecho es que María Sabina, entre sus experiencias, entre sus investigaciones, todo lo que vivió, llegó al punto donde ella sabía qué tipo de estímulos en canciones, en cantos, en lecturas, llevaban en ese psicodélico de los hongos alucinógenos, que es una droga, llevarte hasta ese punto dentro de tu cerebro. Ella sabía con qué estímulos llevarte hasta el punto de tu yo interno, hasta llevarte al mundo al canto donde tú vas a presenciar todo lo que tú querías saber. Ok. Y ese era el talento de María Sabina, que pues la gente dirá como meterse drogas, ¿no? O que Sí, te no es vendían como que drogas. te dan Ajá, y te como dicen que te voy a ya tú vas a cantar, ver. ¿no? Imagínate tú así súper dopado y la María Sabina así como que diciéndole, no, que le está hablando así a un hongo, güey. Ah, Yo sí, le creo a esa señora, sí, güey. sí, 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 porque usted me comentó, no me acuerdo si ya lo comentó aquí en algún capítulo, pero si no, pues lo volvemos a comentar, que usted fue a Tepoztlán y había unos duendes que en un Ah, sí, lugar güey. fue con su novia. Sí, sí, sí.
Un saludo para mi novia, Un saludo por la Denis. Shakira. Shakira. Y Está bien. y de verdad, puede que en un estacionamiento, güey, es que de verdad Tepoztlán es Sí, sí, como sí. que, güey, está Es un impresionante ese punto pueblito. único. Literal de que yo estuve en el estacionamiento, en un estacionamiento, y la señora tenía una casita anaranjada y tenía unos duendes, y le digo, disculpe señora, ¿me deja tomarle una foto a sus duendes? ¿Mm? Y me dice, pues a mí no me pidas permiso, hijo, pídeselo a ellos. Y yo Dale. yo le pedí permiso, güey, ¿no? ¿Por ¿Mm? qué? Pues, ¿por qué no? Y ya les tomé una foto, güey. Si quieres, luego se las ponemos Sí, para sí, que sí, luego vean la a ellas, ponemos ¿no? aquí para que la vean. El hecho también de que María Sabina le hablaba a los hongos, al tipo de plantas, era como, no sé, yo en ese tipo de casos que he visto de los hongos alucinógenos, tienes que pedirle permiso para cortarlos, ¿no? Ajá, no entiendo, o Ajá, sea, es como cosas muy raras que no te explicas, pero es como de cualquier persona, no, no, si no lo haces te ajá, vas a mal viajar bien feo, ¿no? Y pues no es como que, no sé, supongo que un psicodélico al final solo va a alterar la realidad, ¿no? Imagínate que ella la sepa alterar tu alterada realidad. O sea, es como que ya sabe ah, pues cómo todo funciona un sería, psicodélico en el cerebro a puntos grandes. Me parece que el Trill hizo una canción a María Sabina, ¿no? Si estoy en lo incorrecto. la de la Sí, bikini, ¿no? sí, no, ese de Luis Miguel. Ah, güey. Todavía le vamos a comentar a la gente que sí siempre hacemos bromas así por nuestro gusto, no nunca por ofender a ese tipo de No, personas, no, no. ¿no? Pero sí, o sea, me parece que le hizo el Tri que se llama María Sabina, la canción me parece, y habla muchísimo de ese tipo de viajes donde se encontraron. Es muy común que personas en viajes de psicodélicos lleguen a encontrarse a sí mismos, lleguen a cambiar por completo sus actitudes e incluso buscar sus metas o sus fines en la vida. Ok, como que Usted, literal se tienen un... un encuentro consigo mismo. Ajá, ok, ¿Mm? ok, ok. Eso también se consigue a través de la meditación, que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Pero el método fácil es con hongos, El ¿no? método es básico. Pero no, 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 o sea, ahí les voy a comentar un poco más. Bien, bien, bien. María Sabina lleva muerta décadas, desde el 22 de noviembre de 1985, pero su Ok. presencia en el poblado continuaba. Esto es lo que dicen las personas de allá. Quizá María se volvió un producto turístico. Pensé, los hongos con los que tanto ayuda a los viajeros psicodélicos en su búsqueda interior ahora están en todas partes. Los hongos son lo de menos, me dijo un anciano que lo había conocido. ¿Qué es lo demás? Le pregunté. Puedes probarlos y no entender lo que quieren decirte. Regalan claridad. Solo hay que saber buscarla. Para eso estaba Sabina. Las personas que son como ellas curan, pero también hacen que sucedan ciertas cosas, que las cosas propician a otras cosas más. Era la facultad de María para ayudar a establecer a la mente de sus pacientes lo que le importaba. Tenía un don que ejecutaba a través de letanías y cantos. Y hay chamanes que son buenos con las hierbas, otros que saben de huesos, y algunos más de partos, y otros más de otras cosas que vamos a ver como operaciones, ¿no? Ok, ok, ok. María Sabina se volvió un centro turístico. Sí, sí. Supongo que cualquier persona, sí, Sí, ¿no? María Aparte, Sabina es la más famosa, tal vez, sí, a nivel de nombre. sí. El hecho de que haya famosos que hayan ido a visitarla, hayan famosos que hayan ido a verla, creo que es lo que le daba el toque de que la gente les interesara de verdad de ella. Ok, ok. Yo creo que María Sabina sí sabía cómo controlar ese tipo de cosas. O sea, a grados que sí te podía llevar a ti. Porque nunca has visto que alguien más diga, oye, en tal lugar venden esos hongos y esa persona te lleva por tal viaje único. Ok, ok. Hasta tal punto que los pobladores de donde estaba la señora María, María Sabina en su pueblo, decían que los hongos que estaban ahí plantados, los Se- psicodélicos, ya tenían partes de ella impregnado. ¿Cómo? O sea, como si María Sabina siguiera viviendo en ellos. Ah, ok. O sea, que los hongos te daban la claridad, pero solo tú tenías que buscarla entre ti. Y que Bueno, nadie lo encontraba y todos solo pensaban que era una droga, un estimulante, un psicodélico, pero que María Sabina era tu guía en ese proceso. ok, ok. Ese era el mérito Te que tenía lleva, ella. ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Como ya lo dijimos al final de este punto, también hay gente que se dedica a los partos, a los huesos, a curar con hierbas. Y hay de todo tipo de chamanes. Pero vamos a continuar un poquito, señor Manes, ¿se le pareció? Todos los chamanes tienen algo en común. Los ritos que sostienen son capaces de unir dos realidades, la nuestra y la inmaterial. Los chamanes saben, los chamanes miran. Se desplazan de noche como si del día se tratara. Tienen los ojos abiertos para percibir lo ausente, para encontrar lo que falta, lo que no se dice. Sus diagnósticos enfatizan lo imperceptible y vencen con sus pequeñas ceremonias y enunciaciones toda clase de afecciones, envidias, carencias, conflictos, dolencias y malos aires. Entonan, rezan, ofrendan para restaurar el equilibrio entre los humanos, el paisaje y los espíritus,
con sus actos regulan tanto la salud individual como la social. Y componen molleras, Y güey. componen mollera. De todo, de todo. Ya me pareció un comercial lo que estaba diciendo ahorita, así. Es como si de repente tú mañana dices, yo, gente, me volví chamán, voy a estoy en locura. No, pero sí, o sea, lo que más importante es, a mí me interesó esta frase y de hecho la subrayé cuando estaba leyendo todo eso. En tu teléfono. Pues está subrayado, güey. Así no se vale. Pero dice, tienen los ojos abiertos para percibir lo ausente, para encontrar lo que falta y lo que no se dice. Eso fue como el hecho, también nos lo dijo Jacobo Greenberg, cuando hay personas que no se saben transmitir bien, no saben tener un lenguaje correcto, y es por eso que no saben cómo expresarse con la sociedad, y es donde se quedan pues, prácticamente ausentes en la participación con la demás sociedad. Y ellos logran ver cosas que ni siquiera las personas que llegan a despertar varios puntos del cerebro los ven. Llegan a percibir cosas que nadie lo ve. O sea, entrando en una pequeña historia así rápida ya de chamanes. Bueno, no de chamanes, no. Sí. No le podría decir que él me dijo que era chamán. Ok. Pero antes mi familia tenía ese tipo de problemas, de que pasaban cosas raras, ¿no? Paranormales, por así decirlo. Ok. Y mi mamá, pues en el hecho de estar asustada y así, le habló a un amigo de su amiga, ¿no? Que se dedicaba a este tipo de limpias. Y yo dije en mi mente, como, bro, esto para mí no existe, no sirve así. Y yo me acuerdo de estar abajo en mi sala, estaba pues, en mi celular, todo, mi mamá estaba ahí sentada en la mesa, y entra el señor y dice, uy, aquí se siente algo muy raro. Y le digo, pues, como, ¿pero qué se siente? No, sí se siente algo muy raro. Y empezó él mismo a decir las cosas que sentíamos, o las cosas que pasaban, sin nunca haberle dicho nada. Y eso es algo muy Sí, común de sí. este tipo de personas, ¿no? Sí, y tenía un péndulo, me acuerdo demasiado. Un péndulo, un hilo con un círculo abajo Ajá. que colgaba y lo ponía y como así iba. Yo creo que tienes que hacer un movimiento demasiado, o sea, que se verían tus dedos para ver que lo estás moviendo, ¿no? Para que ver que se mueve la bolita así. Y solo iba caminando así y llegaba a puntos en un cuarto donde de nosotros llegaba y se empezaba a mover la bolita demasiado. Ujú. Y era como, aquí es. Y ahí empezaba a hacer sus rezos, empezaba de todo. Y yo dije como de, pues bueno, si eso sirve para traerle tranquilidad a las personas, está bien, ¿no? Pero a partir de eso, no me dejaron de sentir todas las cosas malas. Ok. Y fue como que dijo, tal día del mes voy a venir para seguirles con todo eso. Y tú dirías, obviamente, estas personas solo son charlatanes que te quieren sacar dinero. No le quería cobrar a mi mamá. Y mi mamá como decía, "Ah, pues no manches, vive lejos, ¿cómo no va?" Le dijo, señora, pues usted necesitaba de mi ayuda. Dios me dio este don para ayudarle a usted. Ok. Y yo no, si yo lo utilizara para para beneficiarme económicamente, no le estaría sirviendo a Dios, me estaría sirviendo a mí. Y ya fue como que, no, ¿cómo cree que no? Y ya me dijo, no, en serio, señora. Al final mi mamá, pues, le terminó dando dinero, Sí, no, obviamente, sí. ¿no? Y sí, al final, no sé si es también una tranquilidad que te da que alguien vaya a hacer una limpia a tu casa, que fue el Ujú. punto de que desde ahí ya no sentíamos cosas, pues. Sí. Y que estas personas no cobren, ¿cómo lo ves, señor? Es lo que más se me hizo interesante, fíjate, porque sí, la mayoría de personas así, y una gran parte de verdad sí no cobra, o no es algo que, como que realmente pudieran sacar a veces lucrar con eso demasiado de, Sí. es que son 5 sesiones, tienes que Ajá. venir y, Tienes que traer tu huevito. ajá, tú tienes que traer tu huevito de avestruz, güey. Nunca lo voy a olvidar, güey. No, güey. Ajá, pero no, son gente que lo hace por el bien. Como, Otro paréntesis, güey, ¿Mm? perdón, una historia, es que un amigo que se llama Gabriel, el bizarro, güey, Ah, ok. apenas me contó, él apenas tuvo su hija, nació hace, no sé la verdad, pero ¿No? esta bebé, ¿no? Tienen 1 año. Sí. Y me contó que tuvo unos problemas por ahí personales y del trabajo. Se encontró a una señora que era su familiar muy lejano y le O, dijo, tú tienes una hija. Y le dijo, sí, no te preocupes, te va a ir bien. Sé que ahorita le estás pasando mal, pero te van a ascender en tu trabajo próximamente. Y sí lo ascendieron, güey. O sea, tiempo después. pero no, ese tipo de coincidencia lo platicamos en un capítulo también de acerca de coincidencias. Hay cosas que
no puedes darle un Ajá, sentido. pero que llega a su Ujú. novia y te dice, y es como de Una que, persona desconocida, ¿no? ay, que mi compa así de, pues gracias, sí, tiene razón, pero ¿cómo? Dice, no, pues es que yo desde niña veo cosas, o sea, Ujú. veo mucho en las personas. Y esas personas solo buscan ayudar, como le decía aquí en el último párrafo, buscan ayudar en lo individual y en lo social. Ujú. Nunca se guardan lo que tienen ellos para ellos mismos. Las prácticas chamánicas cambian de un pueblo a otro, de una etnia a otra. Mudan también los objetos utilizados, mazorcas de maíz, piedras, tambores, caracoles, barajas españolas, huevos, tabaco molido con cal, velas, pero quizá nada sirva como la intención detrás de todo ello. O sea, lo más importante es con qué estás haciendo ese tipo de intención, ¿no? Ok. O lo que le estás poniendo, incluso como lo llaman fe, ¿no? Lo que importa es la posibilidad de interceder entre los humanos y los espíritus, y para eso los chamanes conocen las palabras y las acciones necesarias. Ok. Eh, Hace tiempo, mi papá padece de una enfermedad, se llama esclerosis múltiple. Ok. Eso ataca el sistema inmunológico hasta el cierto punto que le decían a mi papá que no tenía más o menos más de 10 años de vida. Ok. Actualmente lleva 18 años con su enfermedad Ok. Ok. y ha estado mejorando en vez de estar empeorando. Pero el hecho, lo que quería decir, mi mamá desesperada, todos aquí, yo era un niño, no me contaban ese tipo de cosas de niño. Sí, sí. Eh, yo creo que el hecho de que mi mamá intentara todo, ir con curanderos, con personas religiosas y que nadie le pudiera dar un sentido a que curarlo de verdad. O Ok. sea, no importaba el dinero ahí, solo era como que si mi papá pudiera estar bien otra vez, así. Y me acuerdo que demasiado que llegó un día, ya estaba un poco yo mayor, una de sus amigas, y le trajo unos, no sabía cómo decir el nombre de los animales, pero en una cajita Ujú. llevaba muchísimos insectos, Ujú. pero eran chiquitos así como negros. eh, no me acuerdo en serio cómo se llamaban. En el siguiente capítulo lo más seguro es que se los diga. Pero eran insectos chiquititos, así, y eran demasiados, los traían en una caja y eran demasiados. Ok. Y fue como que, lo que más llamaba la atención es que ella entró y lo puso ahí en la mesa y fue como que sí, empezó a hablar como de, ¿cómo han estado? ¿Qué, sí, qué?". Fue como, Ajá. ¿qué hacen unos insectos ahí, no? Y ya fue como que de repente dijo, oye, José, también mi papá se llama José, le dijo, José, antes de irme, te quería dejar unos insectos. Dijo, es que estos insectos los traen desde tal lugar de África y que son milagrosos. Ok. Dijo, tú te vas a tomar un insecto un día. Al siguiente día te vas a tomar dos insectos en agua. Los vas a echar en agua así vivos y te los tomas. Ok. Después tres, cuatro. Hasta llegar, me parece, era el número 30 insectos en un vaso, tomártelos. Y del 30 volver a bajar a 29, 28, 27, así. Ok. Ok. Hasta completar ese ciclo. Y pues obviamente ya había intentado de toda mi familia. Así ya pues era más confiar en el medicamento y en ese momento. Y fue como que de repente le dijo, pues sí, pues está bien, pues. ¿Qué otra cosa más que intentar, no? No es como que no perdemos nada, ¿no? Y le dijo, ¿cuánto es le dijo, no, yo no te los puedo vender estos insectos. Si yo te los vendo, pierden su poder. Porque esto te lo estoy dando a ti de corazón, porque pues ustedes eran importantes para mí en la universidad. Yo te los quiero regalar a ti como de corazón. Dijo, no te voy a regalar todo, te voy a regalar los necesarios para que se reproduzcan. Y ya al otro día mi papá compró sus cosas. Y no sé si es eso, o la fe de mi mamá en la iglesia, o los medicamentos, que mi papá a partir de esos momentos empezó a mejorar. No inventes. Sí, sí, mi papá es una persona que ya usaba silla de ruedas y tú lo has visto caminar. O Sí. sea, no caminar normal, pero el hecho de que ya pueda desplazarse, Sí, 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 sí. sin estar con un bastón, una silla de ruedas, ya es algo único. Güey, no inventes, güey. Sí, sí. Qué loco, güey. Sí, sí, y solo eran unos insectos. La señora no tenía que ver nada con chamanes así, No, no, no. pero solo es lo que les quiero decir. Ujú, Es que también algo que me parece muy, muy curioso, muy peculiar de esas personas, y que habías dicho de que utilizan como cosas muy naturales, ujú, es que todo eso y hasta cosas malas es herbolaria. Y me refiero a que de verdad, mira, yo he visto en alguna vez de un video de una amarre, güey, ¿sabes? De así de que ujú, de clips. Y me parece que utilizan una foto de una persona, la amarran, literal, porque la amarran a una vela ujú. y se pone algo de su prenda de él y se pone en sal. Y creo que la sal es lo que según se supone que hace todo y que también si le quieres hacer algo malo a una persona, lo pongas una foto de ella en sal. Y muchas cosas así son de herbolaria, güey, ¿sabes, men? Sí, sí, son cosas que... Naturales que Ajá. lo juntan y son como, no sé, literal como si fueran pociones, güey. Sí, sí, sí. Pero es lo que le decía acá. Lo más importante es la intencionalidad detrás de esas cosas. Ujú.
lo que tú le das ahí, el valor que le agregas también, ¿no? El valor subjetivo. Sí o no. Vamos a continuar. Los graniceros de Morelos, de los primeros que vamos a hablar. Morelos. Nosotros somos de Morelos, señor Meneses. Uno de los más especialistas en este tipo de ámbitos se conocía como Don Lucio. Son iniciados en el arte de controlar las condiciones atmosféricas cuando les cae un rayo. Después de eso adquieren la facultad de comunicarse con las nubes, sosiegan tormentas o hacen que llueva. Este chamán proviene del linaje de los graniceros o ritualistas del Rayo de México, en el estado de Morelos, así como estaba yendo, así se llama el linaje que tiene, ¿no? Y lo que le contaba es que también se comunican con los trabajadores del tiempo, así le llama el señor, El señor sí. y puede evitar desastres o postergarlos. Los seres del mundo, para él, son invisibles, pero sí habitan en un espacio. Aquí empezamos a entrar con lo que hablaba Jacobo, que había un espacio arriba de nosotros. Lo que les Ok. comentaba, que no solo medíamos el tiempo, el espacio, también la conciencia tenía entraba entre los tres parámetros para medir la vida o la realidad. Aquí es lo que me empezó a llamar la atención de lo que dicen ellos es lo que dice Jacobo técnicamente. O sea, con los tecnicismos ya utilizados Sí, 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 sí. en la ciencia. Y es como, según este linaje, solo se pueden comunicar con ellos quienes hayan sido escogidos por estos seres, y además deben pasar la prueba del rayo, que consiste en sobrevivir a la caída de un rayo sobre tu cuerpo. Sí. Es increíble. Yo había visto un poquito ese caso Sí, sí. y al señor lo que dice, porque lo entrevista a Jacobo Greenberg, Ok. yo no leí el de chamanes, Ujú. pero sé que es en un libro de, creo que no sé cuántos volúmenes son de los chamanes de México, es en Tepoztlán, o sea, Jacobo Greenberg literal pisó Tepoztlán, estuvo Sí, sí, allí sí. y el señor Lucio dice que estaba trabajando en el campo, su vida cotidiana antes de todo ese pedo, y le cayó un rayo. Lo dejó en coma un poco de tiempo, no sé cuánto tiempo. Ujú. Y en ese tiempo fue cuando aprendió a manejar el clima, a ayudar a gente, a tener ese tipo de cosas. Y pues no sé, solo... Pero aquí en este punto vemos que no operan por ellos, operan a través de pedirle permiso a alguien, Ajá, son él, como a los seres del mediums, tiempo. ¿sabes? Está... Ellos son como solo el cómo, no son el Ujú. qué, ¿no? Son el vínculo. Con el vínculo esta vez sí. Pero bueno, vamos a continuar. Los mayas leen el viento, se ayudan a la dirección que sopla para valorar los padecimientos que van a pasar esa temporada. En cambio, los náhuatl de San Sebastián de Tlacotepec se especializan en reparar el cuerpo. Perdón, no se especializan en reparar el cuerpo, sino en recuperar almas perdidas. Ok, güey. Don Juan Matus. Su vida es una de las mayores incógnitas en el mundo del chamanismo, ya que hay una gran cantidad de personas que dudan de su existencia. Del Según, señor. sí, sí, Ok. según Carlos Castañeda, a principios de los años 60, viajó al desierto de Sonora, donde conoció a un indio yaqui que se convirtió en su guía espiritual. Juan Matus era un descendiente de los toltecas y le enseñó los usos del peyote y de otros estrógenos conocidos como la hierba del diablo y el omito. Las enseñanzas de este hombre fueron recopiladas en más de 10 libros que se convirtieron en grandes fétitos comerciales. Nunca sabremos si Don Juan existió, pero lo que es un hecho es que cambió para siempre la vida de los chamanes. Ok. Carlos Castañeda es tal vez junto con Jacobo de las personas más interesadas en este tipo de cosas. Ajá, de los Dos más personas referentes, muy pero diferentes, sí, sí. bueno, de lo poco que topé, es como... eh, no, no sé, de Castañeda hasta tuvieron un problema muy fuerte con Greenberg al punto de dejarse de hablar. Ujú, Y no sé, yo sí de Castañeda no le creo mucho. Tenía muchos focos rojos ujú. de alerta que Greenberg vio de que estaba, oh, no sé, como esas personas tipo, el tipo que les dio el suicidio masivo, Oh, sí, sí. como que ese tipo Pues de sí. la luz del mundo, o sea, O sea, literal. como pues esas personas que son, son sociópatas, ¿no? Ajá, Al final, exacto, exacto, sí, sí, sí. O sea, tenía muchos focos rojos, Carlos, Sí, que Greenberg vio porque quería ya a lo mejor manipular mal pedo todo ese tipo de cosas Sí, sí, y como discípulos quería tener seguidores, algo que no haría ningún chamán. sí, sí, obviamente ellos, como lo dijimos, lo hacen por ayudar, no Ajá. por ganar algo. Y la última de que hablaremos, Uh, Bárbara Guerrero, no, güey. mejor conocida como Pachita. No, güey.
Mejor conocida como Pachita, fue originaria de Parral, Chihuahua, en 1900, pero radicaba en la Ciudad de México hasta 1979. Se le reconoce como la única cirujana psíquica por sus grandes dones para analizar la mente de las personas que acudían a ella y realizaban cirugías inexplicables. A que este grado, los que ya conocen a Pachita, porque es una persona muy conocida en el mundo de ese tipo de cosas, saben que la Especial. relación que tiene con Jacobo es todo lo que Pachita no podía decir que hacía, lo dijo Jacobo en sus teorías. Ajá, pero Pachita jamás se supo explicar bien, ¿no? No, Pachita, me acuerdo que hay una entrevista de ella donde se expresa con groserías y todo así como, Neta. sí, sí, es como de, pues, me vienen a preguntar, pero pues yo no sé qué hago. Así como que, "Cuéntate, te voy a curar la pinche vértebra". Sí, sí, ahorita vamos a empezar a contarles quién era este personaje tan importante, ¿no? Sí, sí. Considerado como un personaje relevante de la contracultura mexicana, hizo una concienciación en la investigación de los 70 en los fenómenos milagrosos, realizados por la curandera Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, famosa por operar con sus manos desnudas, supuestamente con la ayuda del espíritu del tatuani mexicano, Cuauhtémoc. A mí, güey, créeme que de las cosas cuando yo estaba empezando a conocer a Ujú. Greenberg, empezando a conocer a Pachita, dije, bueno, lo primero que vi fue Pachita hacía operaciones que eran en la época totalmente, pues bueno, no se podían hacer por la tecnología que había, era Sí, sí. totalmente impensable. Y Pachita, ¿qué te iba a decir? Por eso se me De fue. que lo del tatuani, estábamos hablando de Cuauhtémoc, del hermanito Sí, Cuauhtémoc. y de verdad, de las cosas que más vi, me Ujú, choqueó fue como de que me costó aceptar fue cuando dijo, es que yo no, Greenberg le preguntó, ¿cómo haces todo esto? O sea, es que ¿cómo lo haces? ujú. Y la Pachita le dijo, es que yo no soy, es el hermanito Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, literal, el que todos Sí, conocemos. el tatuani mexica, ¿no? Ah, pero pues, es como que lo más Sí, random, güey, del sí, mundo. sí, es como, Cuauhtémoc. ajá, es como porque él. Ay, ay. Al final, bueno, lo vamos a explicar un poco más. Cuauhtémoc era el vínculo en el que Pachita podría ir, o sea, lo que explicaba Grimberg, lo que ya les explicamos a ustedes, es que había un grado en donde nosotros podríamos materializar las cosas. Que la realidad no existe, la realidad es como pensamos que existe o como nos han hecho creer que existe. Sí, Si nosotros controláramos la realidad, podríamos hacer lo que quisiéramos con ella. Si tuviéramos un grado de conciencia más arriba. Lo que Pachita decía que ella llegaba a ese grado de conciencia y ella se retiraba de su cuerpo y entraba este sí, Tlatuani dentro de ella para operar. O sea, Pachita solo era el vínculo entre él ajá, y las personas. ajá. Y era una persona que usted me describió el lugar que dice Pachita como es, ¿no? El lugar donde estaba. Ajá, que es un lugar bien tranquilo, que ella está en un lugar bien bonito, güey. Ujú. O sea, que está, y que es cuando está operando él. Bueno, ajá, Ajá, él él, está operando, bueno, a través de ella, ¿no? a través de ella. Y bueno, vamos a continuar para que no Sí, sí. adelantemos nada. Desde temprana edad, Pachita comenzó a curar por medio de hierbas y demostró tener grandes habilidades. En algún momento se lanzó para realizar cirugías, asegurando estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien ella llamaba el hermanito, y esto se apoderaba desde su cuerpo físico para realizar los procedimientos, Ujú, lo que les habíamos dicho en este momento. ujú. Los métodos de Pachita variaban. Dependiendo de la cosmovisión de sus pacientes, a los nativos les recomendaba usar hierbas, a los extranjeros medicinas, a los católicos rezos, a otros conectarse con la madre tierra. Y si la persona tenía en mente un rito especial para sanar, Pachita se lo permitía. Claramente eran estos los placebos para ayudar a la sanación de sus pacientes. Muchas de las personas que se acercaron a ella fueron curadas sin necesidad de cirugías, pues como una buena psíquica, especialista en el análisis de la mente humana, solo tuvo que identificar los miedos y necesidades de sus pacientes para darse cuenta que sus males eran más psicológicos que físicos, es decir, enfermedades causadas por un desequilibrio anímico. Ajá. Pachita Mm. era una persona que operaba a través del hermanito Cuauhtémoc y obviamente ella también hablaba mucho de Dios, ¿no? Que ella también hasta donde permitía Dios, ¿no? Todo. Ujú. Pero si llegaba una persona y decía, oiga, yo creo que necesito hierbas. Ella veía, desde que te veía, es que yo creo que me van a operar de aquí. Ella sabía cuando era una enfermedad psicológica o cuando era una enfermedad Sí, física. sí, sí. Y solo con darte las hierbas, solo con darte a los extranjeros que no son de tan conocidos por consumir las hierbas y como un té para tal cosa,
les daba medicinas. Si llegaba una persona y decía, oiga, yo creo que me puedo curar si hago este tipo de acciones, se Ujú, las permitía a ellas. Porque solo era un placebo para ellos. ujú. Lo que ella estaba trabajando era lo psíquico, lo psicológico. Sí, Se estaba entiendo. metiendo a su mente para eliminar todas esas cosas que le pesaban, los Ok. miedos que le dejaban. Hay puntos donde el miedo, la ansiedad, depresión, todo ese tipo de cosas bloquean tu cerebro a tales casos que pueden hacer pensar que tienes una enfermedad más grave. Ok, ok. Y lo que ella tenía que hacer era la necesidad de quitarles eso, pero hay personas que como de, ¿cómo crees que con aquí contarle mi vida con un psicólogo me voy a curar? No, yo necesito medicina. Entonces lo que ella hacía era darles medicina como solo como placebos para que ellos creyeran que se estaban curando con la medicina de ella, cuando el trabajo principal de ella antes de operaciones era lo psíquico, quitarte todos esos males. Ok. O sea, Mm. Pachita, a pesar de no tener estudios, ve hasta qué grados podía llegar a hacer lo que hace un psicólogo. Sí, sí, sí. Y aparte curándolo, ¿no? Sí, sí, porque imagínate, esta persona fuera una persona, una estafadora así, a todos operaría, ¿no? Ajá. Como te operé y pues es tanto dinero, ¿no? Ajá. Y también es que también Pachita jamás cobró Ujú. un solo peso a nadie, jamás. Obviamente, pues sí, recibía dinero que le daban ayudas, ¿no? Porque, Sí. Ok, ok. pero vamos a continuar con un poquito más de Pachita, ¿le parece? Pachita y sus curaciones han sido estudiadas por investigadores de todo el mundo, como el psicólogo estadounidense Stanley Kriper, el antropólogo mexicano cubano, el antropólogo médico cubano, perdón, Alberto Villaldobo, el investigador paranormal español Salvador Freixedo, el neurofísico mexicano Jacobo Greenberg y hasta el escritor Alejandro Jorodowski le dedicó numerosas páginas. Ok. Sí, Solo vea qué tan importante Pachita era, no solo en México, sino para todo el mundo. sí, sí. Pachita llegaba a un caso en el que investigadores científicos, psicólogos, se ponen a dudar de todo lo que habían estudiado durante toda su vida, Es lo que solo hizo por conocerla a Greenberg. ella. Sí, de verdad. Jacobo Greenberg se replantó la teoría sinérgica a partir de que conoció a Pachita. Sí, sí, sí. Eso no nos hay que adelantarnos, hay que Sí. empezar un poco más a hablar de Pachita, conocer a Pachita, ¿vale? Eh, Pachita se sentaba en una silla frente a un altar en su cuarto de curaciones. Cerraba los ojos y respiraba lentamente, hasta percibir un zumbido en uno de sus oídos, en el cual se concentraba hasta caer en un trance en el que ella describía como un gran orificio. Luego cambiaba de estado de conciencia, lo que le permitía iniciar sus procedimientos quirúrgicos. Ok. Cuando ella escuchaba el zumbido era porque ese es lo Ya que decía estaba que el como. hermanito Cuauhtémoc ya estaba listo para empezar el proceso. Era como que ella solo se dejaba ir. En ese caso es también un poco de meditación, ¿no? Sí, es El la como, meditación ¿mm? importante para todo de Greenberg, ¿no? Sí, sí, para todo ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas lo que dice es que Pachita lograba ir a ese problema, a ese lugar donde se hacía todo que les contamos que es la látice. Sí, sí. Ella lograba ir solo cuando sabía que estaba en el punto del zumbido de su oído. Esta técnica es muy parecida a un procedimiento hindú llamado Shabda, en el cual quien medita debe encontrar ese zumbido y concentrarse en él para poder entrar en este trance. Hay que ver que varias culturas, varias religiones, varias cosas siempre hablan de lo mismo. Y muchas de estas no llegan a ser reconocidas porque Pachita, si no hubiera sido por estos psicólogos, físicos, científicos, no lo hubieran conocido y no le hubieran dado el valor que debía. Fue el hecho de que el Shabdaya en esas culturas hindús sea tan importante también y que entres en ese trance. A lo mejor, porque ellos saben lo mismo que nosotros, nos preguntaremos, pero solo le llamamos de diferentes formas. Ujú, ujú. Tal vez las personas, perdón, están conectadas en diferentes puntos que ni siquiera nos damos cuenta, y es de los que nos hablaba Jacobo Greenberg. El hecho de que la conciencia humana podía llegar a tal punto de comunicarnos cosas si estuviéramos en otros lugares. Ok, ok. Pachita utilizaba siempre el mismo cuchillo de cocina para todas sus cirugías, uno cubierto con cinta aislante en la parte del mango. Nunca hizo uno de anestesia, y aún así literalmente removía órganos del cuerpo de sus pacientes y colocaba otros en su lugar. Lo impresionante venía al concluir la cirugía, pues una vez cerrada la herida, enjuagaba con un poco de alcohol y colocaba vendas para luego, después de un par de horas, enviar a sus pacientes a su casa, donde tendrían que mantenerse en reposo algunos días, como cualquier operación. A todos les indicaba que tomaran ciertos jarabes e infusiones, y de seguir el tratamiento al pie de la letra, al cuarto día sus pacientes ya podrían realizar sus actividades Sí, cotidianas. pero aparte, una de las cosas que más me ¿No? vuelve loco
Es que Pachita, cuando habla de esas de sus operaciones, Sí, sí. es que toda la gente no es como que se escondía o como que fuera un, sí te voy a operar, pero que no vea, o sea, como que si hubiera un tipo de truco o algo así, Ujú. era de que como que si ya te operé el cerebro, que venga el siguiente. En la Sí, sí. misma sala donde estaban todos, ahí siempre operaba, ¿sabes? Este, hace tiempo, yo le conté a mi mamá también estaba conmigo cuando nos contó una historia muy impresionante acerca de este tipo de cirugías. Y mi tía, Ujú. bueno, yo no sé, hace muchísimos años, sufría un padecimiento, me parece que le tenían que operar del riñón o la vesícula, no recuerdo, pero la tenían que operar ya. ¿Ok? Y mi tía tenía mucho miedo y prefería buscar la ayuda de chamanes a doctores y pues yo pues, sí, a lo mejor tal vez un doctor para mí hubiera sido más, no confiable, no porque, no por Sí, nada, sí, sino sí, pues es entiendo. un doctor, todas esas cosas, pero mi tía tenía cierta confianza en este tipo de personas. Ok. Mi tío un poco, pues no necio, pero sí un poco, eh, cuando no crees Sí, un poco más escéptico, ¿no? ajá, escéptico de todo lo que iba a pasar, era como de cómo te voy a dejar que te pongas en peligro con personas que ni conocemos, ¿no? Sí, sí. Dice que llegó estas personas, no sabría decirte quiénes eran, no sabría decirte si incluso Paquita o algo, porque hasta donde sabemos es la única persona que lograba estas cirugías. Ok. Llega a la casa de mi tía y le dice, oh, está bien, ¿pueden poner un altar, tales velas y así, esas cosas, allá adentro donde va a ser la operación? Sí, pues sí, las pone. Y estaban adentro mi tío, su hijo, de mi tía, y le dije, oigan, ¿quieren verlo? ¿En serio? ¿Quieren ¿Qué? presenciar lo que va a pasar en la operación? Ok. Y mi tío, no, como pues la esperamos afuera mejor. Obviamente yo tampoco quisiera ver una operación, es muchas cosas, ¿no? Mm, Y fue de ahí donde dicen ellos que literal estaban sentados afuera de la casa y que el cuarto se llenó de luz blanca. Todo estaba así como con una luz blanca y ellos estaban como de, ¿qué onda? Y que se escuchaban muchas cosas así. Y de repente sale mi tía y se sentía bien, estaba cansada, como cualquier operación estás sí. destrozado. Ok. Igual que le dieron los remedios que debían ser y así y que a la semana tenía una reunión con el médico para ya programar su operación. Que llegó y le dijo, oiga señora, ¿usted qué se hizo? ¿Por qué? Ya no tiene el problema que tenía, pero tiene una rajada por dentro. What? Está cosida por What, dentro. güey? Sí, sí, No porque las mames. feridas sanan primero por fuera y tardan muchísimo más por dentro. Dice, oh, la operaron en otro lugar, díganos la verdad, ni siquiera aquí le revisamos que la hayan operado bien y todo. Dice, no, pero ya no tengo el problema que tenía. No, 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 solo pues tiene una operación ahí, a lo mejor le hicieron algo, no sé. No, no se preocupe, estoy bien. Y ya se fue mi tía Ok, y güey. ese problema desapareció. No mames, güey. En un problema que a lo mejor el doctor te iba a sacar demasiado dinero porque es su trabajo, ¿no? Obviamente, Sí, sí, sí. sí, sí. Pero las personas estas lo hicieron todo eso y mi tía lo más sorprendente es que no tenía el problema ya de su vesícula, del riñón, no me recuerdo, pero tenía la rajada ahí donde era, Ok. por dentro, Sí, sí, como sí. si se hubiera pasado esa Sí, operación de sí, verdad. sí. Guay, güey. Vamos a empezar ya ahora a unir los puntos, ¿no? Es por todas estas razones que les hemos contado que Jacobo Greenberg, cuando regresó a México en 1988, después de cursar un doctorado en Nueva York, Greenberg arriesgó su prestigio académico al publicar un libro sobre Bárbara Guerrero, la curandera mexicana, ya dijimos que es Pachita. Pero no es el único testimonio que existe sobre los poderes sobrenaturales de esta mujer. Como ya les había dicho, Alejandro Jodorowsky, escritor chileno naturalizado francés, también nos los deja ver en su libro La danza de la realidad, psicomagia y psicochamanismo. Lo que decía, Pachita no solo es una persona que es un chamán, sino que también es una persona psíquica. Por eso le llama psicomagia y psicochamanismo. Ok, ok. En la introducción de su obra, Greenberg justificó su publicación que para muchos puso en riesgo el prestigio del científico. Hace años tuve la suerte de conocer a Pachita, recibir sus enseñanzas, compartir su trabajo y acompañarla en sus exploraciones. Esa mujer extraordinaria modificó mi percepción de la realidad y me puso en contacto directo con un mundo lleno de magia y poder. Fui testigo de una serie de acontecimientos asombrosos y me obligué a escribir acerca de ellos con la mayor exactitud posible. Este libro es el resultado de ese trabajo, descrito por lo que lo vi tal como sucedió, sin modificaciones y con toda veracidad. Pachita era capaz de realizar verdaderos milagros modificando el espacio-tiempo y la materia, al grado de poder materializar objetos, realizar trasplantes de órganos, diagnosticar enfermedades y curar a los enfermos que por cientos
acudían a pedirle ayuda. ¿Cómo lo ves, señor Meneses? Es todo lo que había buscado Jacobo Greenberg, tantas respuestas en una persona que no tenía tal vez cómo decírselo de verdad. Sí, sí, sí. No tenía las bases científicas o de Sí, cosas sí, sí. para explicar lo que ella decía. Y Jacobo Greenberg, a pesar de ser un científico prestigioso, con varios estudios, varios centros de investigaciones, puso en riesgo esta investigación con tal de dar a conocer a Pachita y que esto iba de la mano con la teoría sinérgica. Sí, sí, sí. Sinérgica, perdón. Voy a tomar un poquito de agua, señor Meneses. Cuando Ujú, se conocieron también, el primer encuentro que tuvieron Pachita ujú. con Greenberg fue de que la hermana del presidente Portillo, Ahí en lo voy a ese tomar un poquito. entonces, Así, sí. este, le vio que estaba estudiando todo esto, lo que habíamos del primer episodio de Sí. la visión extraocular y este tema, y le dijo, ¿sabes qué? Tú ven a Los Pinos y te voy a enseñar, bueno, te voy a ayudar muchísimo con todo eso. Es cuando conoce a Pachita y de verdad la primera vez que ve como, me parece que le operan algo de su columna vertebral y es algo muy delicado, ¿no? Ujú. Que si te operan mal, bueno, Sí, pues queda paralítico, ¿no? para siempre, ¿no? No Ujú, sé. Y dice que cuando vio que le abrió con el cuchillo del que hablaste, también la cortó, le quitó una vértebra y que después apareció una vértebra y se la puso. Pero no es, que en el momento, deja tú ese momento, lo impactante no era el de la vértebra, no, era que acababa de abrirle la espalda. y que el Jacobo dijo, esa tipa no va a volver a caminar. Es imposible que vuelva a caminar. Y pues no, Pachita le habló a la sangre y Mm. como si fuera una persona, le dijo que no salía, que estuviera ahí. Y así es la primera vez que se conoce. O sea, imagínate Sí, yo veo que alguien es habla de el la primer sangre. encuentro, ¿no? Sí, No, sí, como que no, sí, cálmate. No, pero sí, literal que sí, había sí. sido ahí. Es lo que decía, por ejemplo, María Sabina le hablaba a los hongos. Ajá. Pachita le hablaba de sangre. ¿Por qué? Porque Jacobo Greenberg, si recuerdan, en la fase 5 de su lenguaje, era entender todo como un todo. Como Ujú. que todos servimos para algo y todos servimos para un porqué. Y la sangre era parte de todo lo que tú podías controlar. Solo era una materia más que tú podías mover a tu placer y llegabas a ese grado de conciencia. Entonces, Jacobo Greenberg, si ve este tipo de cosas, este tipo de sucesos delante de él mismo, obviamente va a dejar de lado todo lo que había estudiado en su vida. Sí, sí, sí. Todo lo que le habían enseñado estaba mal para él en ese momento, ¿no? Obviamente, no estamos diciendo que las demás teorías sean incorrectas, ¿no? Sino estamos hablando del caso Jacobo Greenberg. El caso Jacobo Greenberg empezó a realizar su teoría y cuando se dio cuenta de la magnitud que era de su teoría de decir, ¿cómo puede haber un punto establecido más allá donde podamos materializar las cosas? Entonces ahí fue donde se empezó a replantear la vida de, entonces, ¿por qué esa persona puede materializar cosas? Entonces no existe una realidad. Porque si crearas una cosa, alteraría la realidad y el espacio-tiempo. Habría una brecha porque no está establecido que eso debería existir ahí. Sí, sí, sí. Entonces, el hecho de que, imagínense, ahorita sacamos un encendedor de la nada, ya, des- desestabilizaría un poco más la vida, porque eso no tendría que haber estado ahí. Entonces ahí él se empezó a preguntar, ¿lo que vemos es realmente lo que vemos? Y es lo que les decíamos, una persona ciega que después las operan y por suerte, bueno, por buen trabajo obviamente de doctores, llegan a ver, conciben la realidad de una forma diferente a los que la hemos visto desde Sí, que sí, sí. fuimos, desde que vemos desde pequeños. Sí, sí, sí. Y el que unas personas perciban la realidad diferente a las demás es lo que abre una puerta a toda la teoría de Jacobo Greenberg. Y establecida de la mano con una persona que lo primero que ves es que le está abriendo la columna a una persona más. Sí, sí, sí. Y está materializando cosas delante de ti. A mí, más que impresionarme, me daría miedo. Y diciéndote que es Cuauhtémoc. Sí, sí, sí. ¿Y qué decía Pachita al respecto de todas las cosas que le decían que hacía? Ella tomaba su trabajo como una virtud natural de una persona, de la cual no se expresaba como soberbia ni con intenciones de lucrar, pues su don era sagrado, pues lo que podemos ver en este otro fragmento que dicen de Pachita, que es la que habla. Este fragmento no lo voy a poner porque está lleno de groserías que nos podríamos Ok. comer, pero se los vamos a dejar aquí en la descripción donde puedan ver ese fragmento de Pachita, ¿vale? También se dice que muchas de estas operaciones, algunas mencionan que utilizaban órganos de animales,
y otras que tenían un amigo doctor que se los proporcionaba. Lo que sin lugar a dudas es lo que sin lugar a dudas podía haber sucedido, sin Sí, ninguna cosa que no alterara la realidad. Pero lo que llamó la atención es que operaba con un cuchillo de cocina. sí, sí, Nada desinfectado, solo lavado bien, ¿no? sí, No sí, utilizaba anestesia. Abría el cuerpo de sus pacientes y sacaba tumores y órganos que ya no servían y materializaba otros órganos para sustituir los anteriores. Se dice que sus pacientes eran vecinos de la colonia Roma y sin embargo tuvo pacientes del estrato político, incluso sí, artístico. sí, 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 Se sí. volvió tan famosa que se le conoce por todo el mundo. Según sus hijos y ayudantes, a mediados de 1978 les comunicó que había terminado una misión y que pronto moriría. No le creyeron puesto que siguió trabajando de la misma forma durante algunos meses, pero a principios de 1979 enfermó y como el hermanito no quería dejarla morir, decidió operarla ocupando esta vez el cuerpo de su asistente más cercano. La abrió y en cambio de sus órganos, mas no logró mejorar. Agonizó durante 3 días para morir finalmente el 29 de abril de 1979. Qué güey. Al final tu cuerpo solo es un espacio que habita Sí, algo sí, más, tu alma obviamente, o si... Bueno, está científicamente comprobado que el alma sí existe sí, sí, y tu cuerpo al final va a envejecer hasta el punto de ya no soportar sí, sí, sí. y acabar su ciclo que tiene que seguir. Pachita tenía un ciclo Lo muy, cumplió. por muy, este, mística que era, por tener incluso poderes milagrosos. Sí, sí. Todos tenemos un ciclo en esta vida. El nivel de conciencia de Pachita era extraordinariamente diferenciado. Durante las operaciones que realizaba era capaz, aparte de materializar y desmaterializar que ya hablamos, era capaz de establecer todos los tejidos que tenemos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitía realizar trasplantes de órganos como si estuviera en un centro médico más avanzado. Y todo esto pues lo podemos leer en los libros de Jacobo Greenberg, Sí, donde empieza a explicar por qué todo esto sirve a partir de su teoría. sí, sí. En la actualidad, el estudio de la conciencia bajo el lente contrario al pensamiento materialista nos ha llevado a comprensiones más profundas. Por ejemplo, que tenemos a lo mejor canales cósmicos y el modelo sintérgico orbitales de conciencia. Le quiero decir que apenas hace unos pocos días vi una noticia de que decían que tal vez el mundo cuántico tenía más cierta razón de lo que creíamos. Esto quiere decir que había una cierta probabilidad de que existiera otra realidad, Ok. que el mundo cuántico pasan las cosas más rápido que nosotros. Ujú. Y esto se explicaba en el sentido de que tal vez los átomos tenían vida por sí solos Ok. y no solo eran materias existentes. Voy a explicar esto con un ejemplo. También este capítulo va a quedar demasiado largo por lo que estoy viendo, pero lo voy a explicar un poco rápido. El experimento de la doble rendija, les voy a dejar el experimento igual acá abajo, más simplificado que el normal, porque el normal es demasiado lío. Pero el hecho de que en la primera prueba medían los átomos, los disparaban en una caja y cuando lo disparabas hacia enfrente lograban una forma que podías distinguir de qué caja salió, ¿no? Y Ujú. aparte porque tenías a los radares. Bueno, perdón, en el primer experimento abrías la caja por arriba y le metías un radar para saber de dónde salió. En el segundo, solo las lanzabas sin saber de dónde estaba con tu radar, porque se supone que tiene que dar la misma forma casi. El problema es que daba 5 lugares diferentes donde apuntaban los átomos. El tercer experimento era medirlos sin que se dieran cuenta y volvían a formar la primera figura del experimento 1, como si los átomos supieran que los estamos viendo en todo momento, Ujú. como si los átomos tomaran la propia decisión y la vida propia. Sí, fueran Y conscientes. sí, sí, y al comprobar este tipo de teorías, está dando la razón a Jacobo Greenberg, porque nosotros, como les explicamos en el primer capítulo, no necesitamos ver allá afuera, en este momento que tenemos una terraza. Entonces ese lugar no tiene por qué existir. Sí, sí, Y sí. si un átomo no sabe cuándo lo vamos a ver o cuándo vamos a ocupar ese lugar, ¿quién no diría que puede materializarse en ese momento, ese lugar al que vamos a asistir? Qué bueno. ¿Te imaginas que todo este tipo de cosas se van a ir comprobando poco a poco si es que es 100% efectivo? ¿Usted cree totalmente en eso? Yo, hay cosas que todavía no creo del todo, pero sí es como que tienes que tener una mente abierta y tampoco yo no me quiero quedar con esta sola teoría, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. El campo neuronal es capaz de mimetizar la estructura fundamental de la látice, lo que ya les habíamos explicado. Si tu campo neuronal es capaz de realizarse en estímulos diferentes, imagina cuando tengas una coherencia en todo tu campo neuronal.
Esto incrementará tu actividad neuronal hasta que puedas viajar hasta el ápice y te vuelvas una unidad de conciencia. Esto ya lo habíamos explicado un poco, y la unidad de conciencia es cuando ya te vuelves un parte de todo lo que se maneja, parte de todo lo que se materializa, tú ya sabes cómo hacerlo. Pero para esto debemos despojarnos de todo lo que sabemos. ¿Igual a quiénes? A un aprendiz de chamán, que se tiene que despojar de todo lo que sabe, de todo lo que tiene, y es cuando te pones a pensar, ¿qué tantas casualidades pueden existir entre chamanes y un científico? ¿Qué tanta razón puede tener una persona que no tiene estudios científicos? Ujú. Que puede cambiar tu vida de una forma que digas, todo lo que conozco durante yo mis 23 años de vida no es lo que yo pensaba. Y esto fue lo que fue Pachita para Jacobo Grinberg. Sí, sí, sí. El punto de partida de una teoría que hasta el día de hoy hay personas que la siguen investigando, y aunque no le quieren llamar de la misma forma, teoría fintérgica, no lo van a llamar de esa manera, pero todos sabemos dónde se empezó el proceso. Vamos a hablar ahora de lo que tal vez a las personas les interesaba demasiado más: la desaparición de Jacobo Grinberg y posibles culpables. Y también la gente quiere que hagamos otro episodio de Follow hablando de más chamanes, lo haremos, pero en este caso vamos a irnos un poco rápido para que no quede tan largo, ¿va? Sí, sí, sí. Es un tema que no me gusta mucho abordar, porque siento que mi papá dejó muchísimo más que todo esto. Que sí, que lo que le pasó debe ser porque algo le hicieron mal. Todo eso para mí no es importante. Claro que no he sabido nada de él, pero al mismo tiempo siento que sé de todo de él con el tiempo. Todo el tiempo está conmigo en sus libros, en su conocimiento, en todo lo que a mí me enseñó. Esas son las palabras de su hija Sí, sí. cuando le entrevistan acerca de qué cree que le pasó a su papá. Existen diferentes hipótesis que intentan esclarecer qué pasó en verdad con Jacobo Grinberg, un hombre que desapareció de la faz de la Tierra, en el punto más alto de su carrera. Se ha dicho que fue víctima de un crimen pasional por parte de su esposa Teresa. Ahí vamos a explicar. La primera teoría es eso: un Sí, sí, crimen sí. pasional porque tenía problemas con su esposa Teresa, Sí, sí, sí. y hasta grados de que usted me contó que él vivía apartado, Afuera de ¿no? su casa. Porque no, porque tenía miedo, ¿no? De En estar su, en su sí, casa. sí, sí. Él le llegó a llamar a su mejor amigo y le dijo, si algo me pasa, confío mucho en ti. Y como que así de la nada. Ujú. Y es como que imagina que te digan eso, pues sí. Sí, sí, sí. En las investigaciones, el FBI y la CIA solo optaron por la opción de decir desaparecido. Vamos a decir que en el documental de Jacobo Greenberg, que es un poco difícil encontrarlo, pero si se llevan unos minutitos en Google lo encuentran. La persona que llevaba la investigación de Jacobo Greenberg, de un día para otro, le dijeron, ya no investigues más. Sí, Él tenía ahí su expediente porque le interesaba demasiado por qué desapareció un científico que está averiguando muchas cosas, y cuando estaba en el punto más alto, desapareció. Hay que decir que Jacobo Greenberg, después de desaparecer, volvió a aparecer dio un congreso, o bueno, una plática en Costa Rica, y fue el último lugar donde lo vieron. ok, Pero llevaba días sin hablar con su familia. Solo llegó ahí, se presentó, dio la plática y se fue sin hablarle a nadie. ok. Y fue como, pues, Sí, sí, sí. si obviamente si llevo días desaparecidos, obviamente lo primero que quiero es hacer es explicar qué estoy haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Otros deducen que la NASA lo raptó y que lo mantienen trabajando para ellos, porque su amplio conocimiento se debía presuntamente a que ya había colaborado tiempo atrás con ellos. Esta teoría se basa en eso, pero su amplio conocimiento lo hacía acreedor a un lugar en la NASA. Y ellos ya le habían tenido contacto en cierto tiempo anterior. Y los servicios también secretos de Estados Unidos han tenido contacto con él, o han aparecido sus nombres en la lista de ellos. Ok, Los actos más conspiranoicos hablan de que tal vez se peleó entre la CIA y la KGB por los servicios de Jacobo Greenberg, ok. agencias de investigación de Sí, los sí, dos países más altos a nivel mundial, ¿no? Jacobo fue abducido por seres extraterrestres en calidad de ejemplar humano iluminado. Yo lo que a usted le había dicho que tenía una teoría siempre es que si los aliens existían, yo los veía como unos seres supremos, y que cuando nosotros lográramos llegar a cierto punto nos iban a abducir. Abducieron la Atlántida, abducieron a los Ah, mayas, sí, sí. y a Jacobo Greenberg lo abducieron, tal vez porque lo llaman aquí un ser iluminado. Hasta ahorita vamos a hablar unas teorías más y ya, para empezar a platicar nosotros cuál cree que fue, ¿no? Sí, sí. Greenberg profundizó en las técnicas energéticas de los estados mediativos y sugiere que recibió propuestas de agencias militares de Estados Unidos,
pero en diciembre de 1994 desapareció misteriosamente en el Cerro del Teposteco, dando lugar a todo tipo de especulaciones basadas en extravagantes teorías conspirativas. Hay quienes se atreven incluso a culpar a Carlos Castañeda, el misterioso autor de Las enseñanzas de Don Juan y otros textos sobre los brujos yaquis. Tenía 47 años el hombre judío mexicano, considerado el chamán científico. Continuaba con sus múltiples experimentos para probar una teoría relacionada con la telepatía, la telequinesis y el espectro de la conciencia. Jacobo llevaba años siendo estudioso de la mente humana y entonces ya era un prolífico escritor en ensayos científicos, donde la física cuántica y las pseudociencias se mezclaban. Tras el aviso de la desaparición, lo que me contó que lo conoció a Pachita por Ernesto Cedillo. Ernesto Cedillo, Antonio Fernández González, entonces Procurador General de la Justicia del Distrito Federal, creó una fiscalía para buscar específicamente al científico mexicano, dirigida por el comandante Clemente Padilla, uno de los mejores policías que se dedicó a investigar qué pasó. Sin embargo, fue en 1995, Clemente se acerca a alguna vaga respuesta de lo que estaba pasando y este fue eliminado de su puesto. Le dijeron que esto estaba tocando ciertos temas que no debía tocar y no pudo concretar nada. Como nunca hubo un cadáver, nunca hubo pruebas y nunca se supo si Jacobo huyó voluntariamente, solo se marcó como una persona desaparecida. Tenía un plan de ir al Tíbet en el año 1994 con su familia. Aunque las averiguaciones por todo ese país y todo el continente asiático lo buscaron, nunca se le vio. El legado de Greenberg, además de la semilla prolífica que dejó en cada uno de sus 50 libros que tiene, dejó a la gente una nueva forma de ver la vida. Ok. Jacobo Greenberg, yo le voy a decir que en documentos de la CIA que revelaron, aparece su nombre en varios de ellos, Sí, sí, sí. como una persona, como si trabajara para ellos, varios datos ahí científicos. Y el hecho de que Jacobo Greenberg, la teoría yo más acertada que tengo, es que si al procurador que se estaba encargando de su caso eh, le quitaron de su puesto, es para ocultar algo que pasó. Sí, le pusieron muchas trabas en su Yo trabajo. creo que Jacobo no fue abducido. Yo creo que Jacobo no llegó a ser un ser iluminado como dicen. Yo creo que Jacobo sigue en algún lugar trabajando. Sí, Y que el hecho de que intentaran desaparecer su nombre de todo es porque alguien lo quiso desaparecer del todo. sí, porque hasta está muy censurado. No es censurado, pero es como que alguien, no sé, no se habla de esto aquí, güey, ¿sabes? Mm, Es en donde pasó. Es como se graduó de la UNAM y la UNAM no sé no le da el el mérito. mérito que tendría que tener, Todos ¿no? sus laboratorios científicos han sido cerrados. Sí, sí, sí. Lo del caso de su esposa Teresa también a mí me parece un poco descartado en el sentido de decir, hubieran encontrado el cuerpo, hubieran encontrado pruebas, ¿no? Sí, sí. Por mucho que encubras un cuerpo, al final siempre terminan saliendo, ¿no? Y yo creo que Jacobo sí está trabajando tal vez con alguna agencia un poco más elevada Sí, sí. y que está realizando ahí todos los experimentos y ya tiene tal vez el material que estando solo no tenía. Y si Fíjate. llegó a un grado de conciencia suficiente para ser un ser iluminado, creo que es algo que muy pocos vamos a llegar a ser, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto nos habla de que debemos ser personas que tenemos que ser libres de mente, aceptar todo tipo de cosas, porque siempre algo nos va a ayudar a mejorar, ¿no? Sí, sí, sí. Esperemos que la parte que más les interesaba a ustedes tal vez es la desaparición, como les acabo de contar, cada una de las teorías que les dije, lo de su esposa Teresa, un asesinato, lo que la CIA y el FBI y la KGB lo contactaron, que la NASA lo tiene trabajando para ellos, que llegó a ser un ser iluminado, que desapareció en la conciencia universal, que Carlos Castañeda tuvo que ver algo. Todas esas teorías, cualquiera, si usted mismo puede creer que es la real, está bien. Solo le quiero decir que Jacobo Greenberg, más allá de dejarnos un caso policíaco, nos dejó una enseñanza de vida. Y le quería compartir una frase antes de irnos, señor Meneses, antes de él, que había escrito Jacobo Greenberg. Y no puede haber ganancias ni pérdidas en el amor. El amor solo da. Disfruta dando, al igual que las flores disfrutan exhalando su fragancia. Esa es la última la frase que Jacobo Greenberg dice como él expresa el amor. Ok, En el amor no se gana ni se pierde, solo exprésalo. ok, ok. Así que este fue el capitulazo de My Trip, señor Meneses. Pachita. Muchísimas gracias, Pachita, chamanes.
y un poco de su desaparición, ¿no? Sí, sí, Porque sí. son casos que si están secretos deben ser por algo, ¿no? Sí, 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 sí. Así que, señor Meneses, muchísimas gracias por vernos. Nos vemos, bro, en el próximo Próximo episodio capítulo. Y ya se viene Día de Muertos y el capítulo 10 van a caer de terror, exactamente el mismo ¿sabes? día. Sí, sí, sí. Chao, chao.